Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Samsung A21s versus al Samsung A11. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces, comencemos. En el diseño del Samsung A21s encontramos las siguientes dimensiones: 163.7 x 75.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 192 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido. En la parte posterior encontramos el botón capacitivo que funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior únicamente tenemos el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo únicamente está la bandeja para retirar la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el altavoz. En el Samsung A11 encontramos las siguientes dimensiones: 161.4 x 76.3 x 8 milímetros de grosor y un peso de 177 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de bloqueo y el de control de volumen. En la parte superior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros y un micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tendremos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. Adicional a esto tenemos su lector de huellas en la parte trasera, el cual es de tipo capacitivo. En cuanto al diseño, vemos que ambos equipos tienen un estilo muy similar, con una construcción a base de plástico y una textura lisa brillante posterior que los hace propensos a manchas con nuestras manos al manipularlos. Pese a esto, guarda estrecha relación en el recuadro de cámaras y también posee un lector de huellas en esta misma zona, lo cual me parece algo anticuado y una ubicación que, pese a ser cómodo, no está relacionado con lo que se presenta actualmente, que es tener el lector en el lateral o debajo de la pantalla. Pasando a la parte frontal, encontramos que tampoco ninguno de los dos dispositivos tiene marcos tan reducidos, son un poco anchos y a su vez tienen por igual el notch de forma circular en la esquina superior izquierda, que a modo personal me agrada bastante, pues es un notch que no es tan intrusivo y te va a permitir visualizar contenido de una mejor forma. La sensación en mano me parece más adecuada con el Samsung A11, pues presenta un peso más considerable con 177 gramos frente a los 192 de su rival, además de contar con unas dimensiones más considerables y un grosor muy inferior a lo que presenta el Samsung A21s. Pero pese a esto, considero dejarlo en un empate este apartado, pues básicamente son el mismo dispositivo, solo que uno es más liviano y menos grueso. De resto son equipos prácticamente calcados. El Samsung A21s cuenta con el procesador Exynos 850 octa-core que corre a 2 GHz, acompañados con la GPU Mali G52. El Samsung A11 cuenta con el procesador Snapdragon 450 octa-core que corre a 1.8 GHz, acompañado de la GPU Adreno 506. Antes de que analicemos este apartado, me gustaría mencionarte los puntajes obtenidos en Antutu para cada uno de estos celulares, iniciando por el Samsung A11, que se queda con 97.054 puntos, mientras que el Samsung A21s tiene 146.760 puntos. Adicional a esto, vemos que el chip del A11 tiene una velocidad máxima de procesamiento de 1.8 GHz, mientras que su rival se queda con una de 2 GHz. Pese a lo anterior y solo analizando los datos obtenidos, puedo decirte que no esperaré mucho del procesador, son unos chips bastante regulares y que siento se notará al momento de ejecutar cualquier tarea. Veamos si esto es así o no. En aplicaciones cotidianas como WhatsApp, correo electrónico, llamadas, entre otras cosas, ninguno de los dos equipos presentará muchos inconvenientes. La falla garrafal que tienen es que con la multitarea a tope comienza a haber ralentización, cierres inesperados y muchos inconvenientes, sobre todo en el Samsung A11, en donde evidencié más problemas de este tipo, por lo cual te recomiendo no abrir muchas aplicaciones al tiempo o forzar de más los equipos.
Pasando a los títulos de gran demanda gráfica como el Asphalt 9 o el PUBG, es donde se aprecia claramente todos los inconvenientes y problemas con estos procesadores. No te van a permitir tener una partida tan fluida como quisieras, habrá mucho lag evidente como estarás viendo en la pantalla, pero nuevamente son problemas que se sienten más con el Samsung A11, sin decir que el A21S no los tiene, porque este equipo también presenta estos inconvenientes, solo que no aparecen tan continuamente. Pero sí, en términos generales no son dispositivos que deban usarse exclusivamente en juegos y sobre todo en estos de gran demanda gráfica, pero el punto se lo lleva el A21S porque tiene menos inconvenientes y además posee un mayor puntaje en Antutu. En el Samsung A21S tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga a 15 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 2 horas y 12 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 7 horas y 49 minutos aproximadamente. En el Samsung A11 tendremos una batería con una capacidad de 4000 mAh que viene acompañada con carga a 15 watts, lo que nos permite llevar el dispositivo del 0 al 100% en 2 horas y 22 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 9 horas aproximadamente. La primera gran diferencia que podemos apreciar es que el Samsung A21S se queda con una batería de 5000 mAh frente a los 4000 que tiene el A11. Fuera de esto, ambos equipos tienen la misma nefasta carga lenta de 15 watts, con lo que tendrás que pasar más de 2 horas esperando a que los celulares se carguen al 100%. Aquí ya tenemos la primera falencia de ambos equipos. Con las pruebas que realizamos nos damos cuenta que el A11, pese a tener una batería de 4000 mAh como lo mencionamos anteriormente, nos brinda una autonomía para unas 9 horas frente a las 7 horas y 49 minutos de su rival, lo cual es una diferencia bastante grande y que a su vez me sorprende, pues pensaba que el A21S tendría una mejor autonomía, teniendo en cuenta que su batería es más grande, cosa que no fue así, y por el contrario se queda demasiado corto en este aspecto, razón por la cual el ganador es el Samsung A11 en batería. El Samsung A21S viene con un panel LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1600 y una densidad de 270 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la esquina superior izquierda. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 82%. El Samsung A11 viene con un panel LCD de 6.4 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1560 y una densidad de 268. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil de este dispositivo es del 81%. En este apartado vemos que ambos celulares cuentan con un panel LCD con características casi calcadas, la misma resolución HD Plus junto con densidad de píxeles similares de 270 de la A21S frente a los 268 de su rival. Entonces hablaré en términos generales para contarte la experiencia que tuve con ambas pantallas, pues son prácticamente el mismo panel. La visualización de contenido multimedia se da bien en estas pantallas, dan unos tonos de coloraciones muy simples rayando casi a tonalidades frías, como es característico de este tipo de paneles LCD, que si te acercas lo suficiente podrás apreciar que las imágenes que podemos ver no son de lo más nítido que hay, pues la densidad de píxeles no da para más. Además que los tonos oscuros se ven un poco blanquecinos, por el hecho de que incluso al enseñar este tipo de tono, la pantalla también se ilumina generando este aspecto que poco nada aporta la experiencia visual. Algo que sí me agradó en sus pantallas fue ese notch circular que poseen, pues muchas veces pasó casi inadvertido y me deja disfrutar del contenido sin tanta intromisión, lo cual sí es algo para resaltar. Fuera de todo esto, como son paneles prácticamente calcados, en este aspecto decreto un empate. El Samsung A21S ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 2.0, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y un lente macro de 2. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.2.
El Samsung A11 incluye un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 13 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 5 megapíxeles y un lente de profundidad de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal, tenemos una cámara de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0. En este apartado sí tenemos que cuentan con cantidad de sensores diferentes. Para el A21S se queda con 4, mientras que el A11 solo se queda con 3, lo cual no significa menor calidad ni mucho menos, eso ya debemos apreciarlo con los resultados que obtengamos con cada equipo, solo que debemos mencionarlo. En condiciones de buena iluminación, el Samsung A21S interpreta los colores de una mejor forma que su rival, pero peca en el aspecto de los bordes en las fotografías, pues salen un poco enfocadas y distorsionadas sobre cada borde de cada objeto o persona que estemos fotografiando, cosa que también se evidencia en el A11, pero aquí sí puedo apreciar que hay problemas un poco en cuanto a la interpretación de colores, pues da fotos que no son tan nítidas ni tampoco tan enfocadas como desearíamos. Pese a esto, te cuento que ninguno de los dos celulares cuenta con estabilizador óptico, únicamente se quedan con uno digital, que está mejor optimizado en el A21S, así que con cualquiera de los dos equipos sí te recomiendo que no tiembles mucho al momento de hacer la fotografía. Pasando a situaciones de baja iluminación, el rendimiento de ambas cámaras cae bastante, pues se aprecian tomas oscuras, poco diferenciadas en cuanto a color, y en muchas tomas sale bastante cantidad de grano, que sí puede llegar a estropear tu instantánea, problemas que se maximizan con el A11, pues siento que nos da imágenes más oscuras todavía que su rival, que mejoran un poco activando el modo noche, pero tampoco es que logre elevar sus resultados como esperarías. Mejor dicho, en tomas diurnas el A21S se lo lleva al Samsung A11 y en tomas nocturnas ambos equipos decaen muchísimo, con la diferencia que el A21S te da un pelo de calidad más que su rival. Por esta razón el ganador en cámara es el Samsung A21S. Para el Samsung A21S en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento, también lo vamos a encontrar en dos versiones de 32 y 64 GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Samsung A11 en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 2 y en la otra 3 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos también en dos versiones de 32 y 64 GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. En capacidad de memoria RAM encontramos que el Samsung A21S te da unas versiones más potentes con 4 y 6 GB y se quedan completamente empatados en versiones de almacenamiento con 32 y 64 GB para cada uno, pero como el A21S da mejor versión de RAM, lo daré como ganador en este apartado. El Samsung A21S le gana al Samsung A11 en procesador, cámara, RAM y almacenamiento. Por su parte, el Samsung A11 le gana ampliamente al Samsung A21S en los siguientes aspectos: únicamente en batería. En los aspectos que empatan son diseño y pantalla. Sé que a muchos de ustedes no les agrada que haga enfrentamientos con equipos recientes contra equipos ya viejitos, pero sí me gusta hacerlas a mí porque primero me las piden en los comentarios y segundo porque en muchas ocasiones nos damos la sorpresa en que los celulares comparten características y aún más algunas funciones que si no las hiciera no podría apreciarlas. Pero bueno, este enfrentamiento el ganador absoluto es el Samsung A21S. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.